Bienvenidos. Este es el cuarto capítulo de una serie de 7 sobre cómo mejorar la justicia, que concluirá el domingo con la presencia del presidente de la Corte Nacional. Abrimos el domingo pasado con el expresidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Morillo. Proseguimos después con el ex juez de la Corte Nacional, Walter Samo Macías. Ayer estuvo aquí el ex juez de la Corte Constitucional, Enrique Herrería. Y hoy tenemos dos invitados que están mucho más cerca de este drama. El uno porque ha sido y es un penalista, abogado, litigante. Y el otro porque fue parte de la delegación provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas, que dejó de integrar cuando denunció corrupción y en vez de apoyarlo, lo ignoraron. Empecemos recordando lo que ayer dijo Enrique Herrería respecto a lo importante que es acudir a la sabiduría y a la experiencia en este proceso en que de manera expedita se van a remover fiscales y jueces y se van a reponer otros también. Señor presidente de la República es un hombre bastante joven y no es abogado. Es inteligente, es competente para los negocios, tiene una visión de futuro para el país. Todo eso ahí son virtudes que deben acompañar al presidente de la República. Pero no estaría por demás que de repente haga conversatorios informales llamando a gente como Mariana Yepes y como otros tantos que existen en el país. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Aquí. Bueno, ya repasamos la propuesta de ayer de Enrique Herrería. Ahora recordemos la porquería de justicia que esta era hasta hace pocos meses y sigue siendo todavía, para entender la necesidad de declararla en emergencia y aprovechar la coyuntura que permite la Ley de Integridad Pública. Recordemos lo que Daniel La Valencia de Teleamazonas dijo que se hacía desde una sala del piso 14 de la Corte Nacional de Justicia. Desde una sala en el piso 14 del Consejo de la Judicatura, denominada por ellos como cuarto de guerra, era desde donde Wilman Terán y su equipo planificaban todas las acciones que esperaba en algún momento lo llevaran a cumplir su meta de llegar a la presidencia de la República. Así lo manifestó su hombre de confianza, el exdirector nacional de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, Alex Palacios, durante su testimonio anticipado. Aclaró que para ello Terán contaba con el apoyo de la Revolución Ciudadana, pues era cercano al vicepresidente Jorge Glass, para quien incluso escribió, antes de llegar a ser presidente de la Judicatura, el pedido de medida cautelar que presentó su defensa y con el cual finalmente obtuvo la libertad. La medida cautelar fue elaborada por Wilman Terán Carrillo en su computadora y le entregó en un pendrive que iba a ser firmada por Cristian Palacios y a la vez iba a ser tramitada por Anabel Torres para que el juez Emerson Curipayo falle a favor. Según lo relató, tanto Wilman Terán como el exvocal Javier Muñoz conversaban con el expresidente Rafael Correa, pues él estaba interesado en que se dieran las gestiones para anular la sentencia en su contra. Recordó que en una ocasión en un hotel de Guayaquil presenció cómo ambos se conectaron con Correa a través de la aplicación Wire. Estaban bebiendo el señor Wilman Terán con el señor Javier Muñoz, producto incluso de la imprudencia del alcohol. Yo entré a la sala donde estaban hablando y yo escuché, para poder incluso hasta silenciarme. Esa noche fue cuando decidieron nombrarme director jurídico del Consejo de la Judicatura. Para redondear los sueldos y conseguir los fondos suficientes para la campaña política de Wilman Terán, aseguró que sus asesores cobraban por puestos en la función judicial.
Por si lo han olvidado, se lo recordamos. Wilman Terán sigue en la cárcel. Algunos otros de esos angelitos salieron ya. Pero la mayoría de cómplices que introdujeron el aparato administrativo y judicial están todavía. Entonces, ¿cómo sacarlos? ¿Y cómo hacerlo sin empeorar lo que ya es malo? Es decir, ¿cómo no pasar de Guatemala a Guatepeor? Para responder estarán aquí dos penalistas, Daniel Curi y Carlos Luis Sánchez Gaete. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, no me detengo mucho en los antecedentes de mis invitados de esta noche, puesto que el público habitual del programa los conoce bastante y sobre todo la sociedad los reconoce mucho como dos prestantes juristas, aunque en ámbitos distintos de la misma especialidad. Doctor Carlos Luis Sánchez Gaete, empecemos respondiendo lo principal que acabo de mencionar. ¿Cómo hacer que esto sea un paso adelante? Y curiosamente, como algunos advierten, no termine en un paso atrás. Es decir, por otra vía, que sea una nueva y sutil forma de meter la mano en la justicia para acomodarla a la visión del poder y no necesariamente a la necesidad de moralidad. Yo creo que la clave es la publicidad de los procesos, que de hecho es una garantía que está en la ley. Las audiencias son públicas, los procesos son públicos en general, con sus honrosas excepciones, pero en la medida que se cumpla con esta oferta falsa de que el procedimiento electrónico ya debería existir, que cualquiera que tenga acceso a al sistema de la Administración de Justicia pueda acceder, conocer lo que existe dentro de un proceso, que las audiencias sean públicas verdaderamente, como algunos con jueces de la Corte Nacional y algunos otros jueces ordinarios han tomado esta iniciativa de promocionar sus audiencias incluso en redes sociales para que el público pueda conectarse y ver públicamente las barbaridades que hacen o no, porque también existe la mediatización de la justicia para dar la apariencia de una injusticia y para condenar a jueces que tampoco actúan mal. Correcto, se está imponiendo el espectáculo sobre la justicia en algunos. ¿Cómo diferenciar lo uno de lo otro cuando eso sucede? Solamente viendo el proceso. Es la única forma. Hace poco recibí comentarios de un juez a quien conozco y que ha sido públicamente cuestionado en algún medio de comunicación, y tuve la oportunidad de revisar lo que había hecho el juez y había actuado en derecho, pero la opinión pública lo presentaban como lo contrario. Terriblemente, con sus nombres, apellidos y su cara, y su actuación fue enmarcada en derecho. Pero en ese caso, cuando la opinión pública se equivoca, y me incluyo, cuando nosotros nos equivocamos, ¿por qué el juez no sale a dejar en claro, señores, su impresión es una, la realidad es otra y ustedes están equivocados? Para eso están los canales formales. ¿No es culpa del juez, se queda callado, del Consejo de la Judicatura si no lo defiende, del Colegio de Abogados si no se expresa? Ahí empezamos. La total desinstitucionalización del país. ¿Para qué sirven los colegios de abogados? Para nada. ¿Para qué sirven las universidades realmente? Seamos honestos. Yo soy docente y lo hago porque sentí esa vocación de devolverle algo a esta carrera tan hermosa como es el derecho. Y veo colegas docentes y tengo hijos que estudian y veo docentes que no están comprometidos con la docencia, con enseñar,
con dejarle algo a estos jóvenes que quieren aprender y que en el futuro no tan lejano van a ser profesionales. Si no comprometidos con universidades. No sé, con dar la apariencia de que tienen un trabajo de docentes. Ahora, publicidad en los procesos de acuerdo para los litigios o casos normales. Para este proceso extraordinario de renovar la justicia de manera expedita, ¿cómo aplicar esa publicidad? Miren, estos son los 90 jueces que vamos a sacar, estos son los motivos que nos han movido a eso, estos son los postulantes, opinen si son mejores o no, y estos son los 30 fiscales que vamos a sacar. Simulando un concurso público de merecimiento y oposición. ¿En qué sentido simulando? Cuando un funcionario de alto nivel va a ejercer un cargo, existe una fase común en todos estos procesos para poderse oponer a de impugnación. De impugnación, exactamente. Que exista una fase de impugnación pública, pero que sea pública realmente. Ajá. Pública, hoy en día lo público es tan fácil como facilitar un enlace virtual. Por ejemplo, como en el caso que usted sitúa, de repente este juez lo incluyen entre los que, porque la percepción pública es que es un corrupto, lo tienen que sacar. Y resulta que el señor no es. No solo someter a los que van a reemplazar, sino a los que van a sacar. Así es. Porque puede haber más de una equivocación. Debe haber una validación de todos los actores de los procesos, no solamente los penales, no solamente los jueces, también los fiscales, también sus ayudantes y secretarios, y también nosotros los abogados en el ejercicio. Ok, eso en la teoría, pero en un país que está desinstitucionalizado, como dice Carlos Luis Sánchez Gaete, es complicado. Más aún, doctor Daniel Curi, bienvenido, en un consejo de la Judicatura en el cual usted estuvo, que está comprometido en defender y en otros casos en alcahuetear a los malos elementos. ¿Cómo hacer entonces en esa fase, en lo que le corresponde al Consejo de la Judicatura de cada provincia? Lo primero que hay que hacer es, desde la parte disciplinaria, por ejemplo, empezar a formar justamente al personal disciplinario, porque ¿cuál es uno de los problemas que hay? Que el personal disciplinario al final siguen siendo servidores judiciales y los van moviendo, primero los mandan a una judicatura, luego los regresan, entonces ya tienen sus amigos. Y ¿quién es el personal disciplinario en una delegación de la Judicatura Provincial? Por ejemplo, en Guayas uno no solamente tiene el director provincial disciplinario, sino que también tiene el coordinador y abajo tiene los investigadores, secretarios, los instructores, resolutores, o sea, hay un grupo de personas que están por ahí. Cuando yo estuve, por ejemplo, el número ideal eran 26 y solamente nos daban 22, 24 a lo mucho, ¿verdad? Y muchas de estas eran personas, entre comillas, prestadas. Y a otras personas... Cuando dice capacitarlos, ¿en qué sentido? Capacitarlos en que sepan cómo hacer investigaciones, cómo llevar procesos disciplinarios, ¿verdad? El poder tener garantías básicas dentro de los procesos disciplinarios para que luego no se caigan con acciones de protección. Ya, pero ese es un proceso normal. Vamos a entrar en un proceso anormal, por expedito, express, si quiere, en donde inclusive... en los casos más evidentes y urgentes de investigación no es necesaria. Consta públicamente, lo que hay es que verificar otra vez lo que dice Carlos Luis Sánchez Gaete, que no están todos los que son o no son todos los que están. ¿Cómo hacer ahora sí? La cuestión es que no puede ser express. Tiene que tener un procedimiento disciplinario. Pero entonces terminamos en lo mismo de siempre. 90 días hasta que termine el proceso y luego 2 años para que lo restituyan los otros por espíritu de cuerpo. Pero es que si no, eventualmente la Corte Interamericana va a fallar, como ya falló contra el Ecuador en el caso del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que ha fallado justamente en contra del Ecuador. Uno de ellos fue el caso del doctor Quintana. Exacto. Ya en la Corte Nacional y otro uno anterior. Pero hay una diferencia, habrá una ley que sí permite esto. Se acaba de dar una facultad extraordinaria al presidente del CJ para hacer eso a través de la Ley de Integridad Pública. ¿Por qué no aprovecharla? Porque igualmente el Código Orgánico de la Función Judicial nos va a poner trabas. Dice, para la remoción o destitución solamente hay estas vías, ¿verdad? Entonces sí, que puede hacer por medio de las evaluaciones, pero si las evaluaciones tienen pendiente en 5 años, tienen que ser 2 evaluaciones seguidas, ¿qué van a hacer? ¿Evaluaciones cada semana? No, esta es una evaluación express. Pero necesitan ser 2. ¿Quién hace la evaluación? ¿Qué tanto despacho tuvo el juez con relación a las causas que recibe? Es que esa es la otra parte que falta. falta. ¿Cuál fue la calidad de las sentencias? Esa es la otra parte que falta, ¿verdad? Porque no solamente hay que ser cuantitativo, sino también cualitativo, ¿verdad? Pero hay que tener un departamento que se encargue justamente de esas métricas, ¿verdad? Si no entiendo bien, resulta que no existe viabilidad real en el Consejo de la Judicatura para hacer esto de la manera en que la Ley de Integridad Pública lo prescribe.
hay viabilidad, pero falta personal. Es así de sencillo. Ok. Estamos avanzando. Sí, claro, falta personal y falta presupuesto, lo dejaron también establecido antes aquí. Sobre todo Fausto Murillo el domingo insistió en presupuesto, en presupuesto, en presupuesto. Hasta que le asignen presupuesto no hacemos nada, así con lo que hoy hacen menos. En fin. Nos pueden seguir en Facebook y YouTube de Ver a su manera. También estamos en Extreme, que es canal 15 de Vito TVO, o en DirecTV, que es canal 194 de Manavisión. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9. Se conectan 40.000 hogares a esta hora a través de estas cableras para ver nuestro programa. Adicionalmente, en radio 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo para todo Manabí, La Bonita del centro del país, misma frecuencia, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Proseguimos con lo siguiente y para que el país entienda la gravedad de la podredumbre que ha vivido la justicia en los últimos años, recordemos este reportaje de Diego Puente de Ecoavisa. El exasambleísta por el Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y el ex juez del Guayas, Johan Marfetán, fueron condenados este lunes a 13 años y 4 meses de prisión. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia los sentenció como autores directos de delincuencia organizada y los consideró líderes de una organización que dominó la Corte del Guayas para buscar beneficios económicos e impunidad. La sentencia incluyó la pérdida de sus derechos de participación durante 20 años y el pago al Estado de una multa de $18,800 cada uno. El tribunal sentenció a 9 años de prisión y una multa de $9,400 a otros 7 procesados, todos exfuncionarios públicos que colaboraron con esta estructura criminal según la Fiscalía. El caso Purga nace luego de la incautación del teléfono de Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis y quien fue la relacionadora pública de la Corte del Guayas. Su testimonio, según la Fiscalía, fue clave para sostener las acusaciones. En las audiencias se conoció, por ejemplo, el uso de un habeas data por parte de Muentes para exigir la extinción de una deuda con el Banco del Pacífico y conseguir una indemnización de $4 millones. También de una acción de protección presentada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para evitar quedar fuera de un contrato por $30 millones con una empresa municipal de Quito. Ese recurso lo concedió un tribunal de la Corte del Guayas, del que formaba parte la presidenta Fabiola Gallardo. Esto a cambio de la remodelación del piso de la Corte. Por su cooperación en el caso, Ruth Solano, abogada que trabajaba en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y el ex juez Lino Alberto Ramos tuvieron una pena reducida, 1 año, 4 meses de prisión. Todos los sentenciados deberán costear una placa que se ubicará en la Corte del Guayas, que recogerá una parte de la sentencia y la frase: la administración de la justicia es gratuita. En esos casos, se ha hecho algo de justicia, sin descartar que haya una injusticia también. Gracias a la divulgación de los mismos, a la enorme presión mediática y al impulso que en la mayoría de ellos les dio la fiscal general Diana Salazar. Pero hay otros igualmente graves para los partícipes, aunque no de tanta repercusión nacional, o por lo menos en el erario nacional, que han sido descuidados. Y la propuesta es empezar esta renovación de fiscales y jueces expedita por las provincias donde hay casos más críticos: Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Sucumbíos y Pichincha. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto y lo dicta la lógica. Justamente pensaba en eso cuando conversábamos de qué es lo que hay que hacer y mejorar las condiciones de trabajo en la administración de justicia no tiene por qué ser diferente de otras fases de la actividad humana en sociedad. ¿Cómo han mejorado las comunicaciones? ¿Cómo han mejorado otro tipo de actividades humanas? Usted ha sido un cruzado por eso. Con frecuencia en su cuenta de X, recuerda el muladar, lo llamé ayer, en que se trabaja en la Florida, por ejemplo, una serie de juzgados y de dependencias fiscales.
para alentar a que esto mejore, deben empezar por allí. ¿O qué tiene que ver el que no tengan fotocopiadora, papel, aire acondicionado, escalera, etcétera, con que hagan eso? Hablamos del factor humano, que es la renovación de este personal que o es corrupto, o no está capacitado, o no es suficiente, o está desmotivado y no tiene los recursos. Y está el factor material, los recursos materiales, instalaciones adecuadas, que se respete la cuestión sanitaria y de seguridad. Hoy si hay un incendio en Florida Norte, se mueren todos, porque no existen escaleras de incendios. Y eso tiene años siendo denunciado. ¿Las que existen en la parte de afuera del edificio? No están conectadas con ningún lado. ¿Ah? No se conectan No están conectadas a ningún edificio. ¿No llevan a ninguna parte? Ninguna de las torres tiene una verdadera escalera de incendios. ¿Cómo es posible que un edificio funcione en esas condiciones? Básico, pero no solo eso. Aires acondicionados, baños, servicio de internet, todo. Ok, primero, o sea, si quieren que algo mejore, una mínima adesentamiento de las instalaciones. Cuando usted tiene una empresa y quiere trascender o crecer, tiene que ponerse al día con la tecnología y con los recursos actuales. Entonces, por ejemplo, es increíble que aún a la fecha hoy no se pueda citar de forma telemática con mayor precisión, cuando la ley ya lo ordena desde la expedición del Código Orgánico General de Procesos. Solo es cuestión de implementar el correo ciudadano, que usted lo va a obtener obligatoriamente cuando tiene su cédula, y en ese correo usted debería poder ser citado, como es citado con las infracciones de tránsito, por ejemplo. Ya. ¿Qué tiene que ver eso, la falta de infraestructura, presupuesto, empleados, facilidades, con el récord de corrupción que hubo hasta hace un par de años en la Corte Provincial de Justicia en Guayas? A ver, por un lado, unos pequeños datos, ¿verdad? Para ver cómo este tipo de falta de materiales empieza a llevar a corrupción y cómo la corrupción empieza a llevar a un problema judicial, ¿verdad? En el 2020, a nivel nacional, teníamos 168.000 causas todavía pendientes. Al 2024 se aumentó a 268.000. Aquí en Guayas, de 50.000 causas pendientes en el 2020, aumentamos a 81.000 causas pendientes, es decir, causas represadas que no se desvaneen. Ese número debería ir bajando, debería mantenerse de una u otra manera estable. Pero ¿cuál es el problema? Estamos sacando jueces y no ponemos, sacamos y no ponemos. Se quita esa partida, entonces hay que volver a armar una partida y no se arman los concursos. Entonces, todo esto aquí se empieza a armar. partida cuando se saca un juez? Si esa partida debe quedar para el reemplazo. Pero si es que el reemplazo no es nombrado de manera rápida, lo que hace el ministerio entonces es eliminar. ¿Qué es de manera rápida? Hacer el concurso inmediatamente. ¿Qué es inmediatamente? O poder tener un banco de jueces suplentes. ¿Qué es inmediatamente? ¿La semana siguiente? A la semana siguiente o el mes siguiente. Lo ¿Y más rápido si no posible. el Ministerio de Finanzas se lo traga? Se traga la partida. Sabiendo que tiene que ser ocupada en el nuevo Elimina juez. la partida, completamente. Ok. ¿Ya? Ahí están otras de las advertencias prácticas de los que conocen el sistema de cómo hacer que esto funcione. ¿Ya? No es bla, 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 la ley está hecha, ahora sí, mañana los resultados. María Clara. Cuando volvamos, lo que respondió el expresidente de la Judicatura, Fausto Murillo, cuando se le averiguó sobre la falta de respaldo a uno de nuestros dos invitados del programa de esta noche. Hablamos del penalista Daniel Curi. Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente.
Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, solo que al día siguiente, 6 de la mañana, un horario más cómodo para muchos de ustedes que se acuestan temprano. Es CNT, Extreme, Claro TV. En Zapping, en cambio, el canal es 41. En cuanto al periódico digital Ecuador en Vivo, apenas concluye, publica un resumen en su portada principal o página de noticias. En el bloque anterior tuvimos algunas intermitencias en el micrófono, el audio del doctor Carlos Luis Sánchez Gaete. Disculpen, confío en que el eco con que se oía o lo lejano que se oía no le restó claridad, porque de mi micrófono captaba, aunque no a la distancia adecuada. Superar el problema. Pilas, no del micrófono, del sonidista. ¿Ok? María Clara. Seguimos con el tema de la noche y en su entrevista del programa Veraz de todos los sábados a las 22 horas, Carlos Vera, donde tuvo hace más de un año a quien fue presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Fausto Murillo. El invitado con que abrimos esta serie el domingo pasado le preguntó lo siguiente. ¿Por qué Daniel Curi tiene que renunciar a raíz de que denuncia que un miembro del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, lo presionaba y citó los casos para impulsar ciertos jueces o complicar a otros? Y allí sigue. Bueno, ¿por qué Daniel Curi renuncia? Esa es una decisión personal. El Consejo de la Judicatura tiene en cada provincia su gente de confianza, como son directores, subdirectores, en caso de Guayas, de orden administrativo y disciplinario. Pero él reportó a ustedes las irregularidades, ustedes no hicieron nada. No tenemos que yo haya recibido formalmente una denuncia o un reporte por escrito de alguna irregularidad, que primero la recibiríamos y la procesamos. Caso contrario, derivar al órgano competente. ¿Y lo que él dijo después de renunciar, lo van a investigar por lo menos? En relación a un vocal, quien tiene que investigar son dos instituciones: control político y fiscalía. ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? 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 ¿Se acuerdan del comercial? O del juego del florón, está en mis manos, de mis manos ya pasó. Bueno, eso ha sido muy común en la justicia. En el caso de Fausto Murillo no me mandaron una comunicación. Tenían que mandársela. Yo estaba enterado. Entre otras cosas, por eso está invitado aquí Daniel Curi, para que en retrospectiva recapitulemos su experiencia, ya no en lo personal, de lo cual salió bien librado, porque no se dejó presionar y por no dejarse presionar de hacer contra o hacer a favor de ciertos fiscales de jueces lo que le pedían y no lo que correspondía, tuvo que irse. Pero mi pregunta es, ¿qué impide que haya respaldo a las delegaciones provinciales cuando un funcionario quiso hacer lo correcto como usted? ¿Y qué se requiere ahora que se haga en el Consejo de la Judicatura, que además está 3 de 5, para que este proceso comience bien? ¿Qué impide? Compromisos corruptos, porque ya vimos justamente cómo muchos de estas personas que estaban en el Consejo han terminado siendo sancionadas por la justicia. Murillo está siendo investigado, Barreno está siendo investigado, Muñoz ya fue sentenciado, el que estaba de poeta, Terán, también sentenciado y todavía en la cárcel. Entonces vemos de que uno que está abajo, pues uno quiere denunciar estas cosas y vemos que ellos de una u otra manera impiden que esto de aquí florezca o impiden que esto de aquí Los compromisos son inevitables. ¿Ya? Son seres humanos, tienen algún nivel de correspondencia, consecuencia o gratitud con quien los puso en la terna y luego salió nominado. Pero el problema es cómo se entiende ese compromiso. ¿Cuál es el compromiso? ¿Hacerme quedar bien como nominador? ¿Hacer lo correcto? ¿Seguir la ley? ¿O taparte las cosas a ti y favorecer a los que tú quieras? El compromiso debería de ser con la función, con la justicia, con el cargo, con el país, no con las personas. ¿Cómo se logra eso? Poniendo las personas correctas. ¿Y cómo se ponen las personas correctas? Viendo bien los perfiles, viendo bien quiénes son las personas. ¿Cuáles son los perfiles? Una persona honesta, inteligente, capaz, de que quiera trabajar, no que simplemente quiera favorecer a otros y tener dinero fácil. Yo creo eso de dos de las actuales consejeras, de Yolanda Yupangui y de Solanda Goyes, y sin embargo no han servido. Producto del trabajo de una y de la obcecación de otra, el Consejo se paralizó ya 5 meses. ¿De qué sirven estas señoras con excelente trayectoria si terminan siendo
no voy a decir que peor, pero porque no se aplica su visión exacta y no la visión de conjunto, ahora esta vaina no vale. Pero claro, miren el caso que pasó con la boca del Goye, ¿verdad? Quiere su visión, una visión que era la correcta y que la Corte Constitucional terminó diciendo, sí, esa visión es la correcta, este reglamento estaba mal, ¿verdad? Y él lo vino denunciando y ahora enfrenta un juicio político y ha enfrentado las espaldas y está medio callada porque no puede justamente progresar, no puede seguir trabajando adelante porque al final es que recibe hostigamiento. ¿Por qué? Por una falta de armonía. Esto es gravísimo, doctor Carlos Luis Sánchez Gaete, y no es que yo espere que de hoy a mañana esto vaya a cambiar. Simplemente cómo hacemos que sea menos grave, porque la justicia mientras siga siendo humana, será vulnerable a este tipo de cosas. Siempre ha sido imperfecta y siempre lo va a ser. La cuestión está en que, como bien lo acotas, la naturaleza humana implica que existen compromisos, porque el ser humano es un ser social. La cuestión es que este concepto de la probidad se imponga finalmente y definitivamente en el ejercicio de la función pública. De tal suerte que una persona... no dice probidad notoria. Qué bueno, porque eso es un nivel muy alto de exigencia. Así es. ¿Cómo imponer el valor de la probidad? Bueno, en primer lugar, son dos, para mí, es, por un lado, la formación, y eso toma tiempo, porque hay una deformación social, eso está claro, y por otro lado es la coerción en este momento. Y eso ya está pasando, porque yo creo que hoy los jueces saben, los fiscales saben que cuando antepongan a sus valores, estos compromisos, por llamarlo de alguna manera, van a tener una consecuencia, y esta consecuencia es una consecuencia seria. Entonces lo van a pensar 2 veces antes de cometer este error, y se verán obligados a algo que por su propia moral deberían estar obligados internamente, y por lo visto no lo están. Muy pocos. ¿Sabe por qué no lo van a pensar? Porque si los sancionan, destituyen o los procesan, ese aspecto es primero muy dilatado y largo y termina estando en manos de sus propios colegas que los juzgan favorablemente, porque hoy por ti, mañana por mí, o simplemente porque consideran que fue un abuso, un exceso, una presión de la prensa, y vuelven al cabo de 2 años con el sueldo que no tuvieron. Eso es terrible y debe dejar de ocurrir, y ahí está la solución. En primer lugar, que el gobierno entienda, no este gobierno, el gobierno, el que viene y los que vengan, que esto es un compromiso necesario, nacional, para poder desarrollarnos como sociedad. Si no hay seguridad jurídica, la ciudadanía no confía en su administración de justicia, no tenemos orden, va a imperar el caos. ¿Qué demanda entender eso? Demanda entender que... ¿No poner a sus jueces favoritos o a sus abogados favoritos en reemplazo de los jueces? Es difícil. Es difícil. ¿A quién buscas tú cuando... ¿Pero se puede? Se puede. ¿Cómo se armó esta corte cuya calidad académica y ética nadie impugna, sino su sesgo ideológico? Pero nadie le impugna porque lo que resuelven, lo resuelven, estemos o no de acuerdo con lo que piensan, de una forma motivada, pública y debidamente sustentada en el derecho. Yo no conozco una decisión con la que incluso no esté de acuerdo, en la que yo no te pueda decir que la Corte actuó en derecho. Hay argumento y sustentación. Totalmente. Ya, lo que puede haber es desacuerdo en nuestra parte. María Clara. Seguimos refrescando la memoria, acudiendo ahora al reporte de quien sin duda es la mejor reportera judicial del país. Hablamos de Jacqueline Rodas de Ecuavisa. Reseñó así la participación que tenía una simple asistente de la presidencia de la Corte Provincial del Guayas, la célebre y ahora libre y además fuera del país, Mayra Salazar. El 17 de julio de 2023, la comunicadora de la Corte de Guayas, Mayra Salazar, le pide un favor a la presidenta Fabiola Gallardo para que le ayude a diferir la audiencia de un amigo que debía darse ese día. Le escribe: hoy es lo del amigo en la tarde. Hable con HT para que no se haga. No se olvide de HT. Sí, hoy se resuelve. Gracias. ¿A qué hora es? 2 p.m. HT es el juez provincial de Guayas, Henry Taylor, quien ahora está preso y procesado en el caso Purga. El diálogo entre ambas sigue. ¿Presentaron escrito? Para hoy no, por eso quería que HT no se conecte o acolite. Ya conversé con él, va a buscar el modo. Yapi. Si no, le voy a preparar una invitación de presidencia a una reunión de trabajo. Mejor, para que esté ocupado. Thanks.
Minutos después, Gallardo le envía la invitación que elaboró para que el juez Taylor pueda faltar a la audiencia. Lo convoca a una mesa de trabajo en la presidencia de la Corte de Guayas el mismo día a la 1:30, media hora antes de la audiencia, y reenvía a Mayra Salazar lo que le contesta el juez Taylor. Llegaré al despacho pasadas las 2 p.m. Voy a almorzar tranquilo. Al revisar la agenda de la corte, ese día a las 2 de la tarde, el juez Henry Taylor tenía la audiencia del hermano de Daniel Salcedo por el delito de peculado. Ahora Daniel Salcedo, procesado en el caso Metástasis. El juez Taylor y la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, procesados en el caso Purga, comparten prisión. Historia reciente, que ahora se trata de revertir paulatinamente con un procedimiento expedito que está en manos del Consejo de la Judicatura gracias a una ley de integridad pública, pero requiere que el Consejo se complete primero y luego que se cumplan una serie de pasos como lo que nuestros invitados están precisando ahora. Esto no es soplar y hacer botella. María Clara. Cuando volvamos, la forma en que uno de los consejeros del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, proclamaba a los 4 vientos una mentira, su inocencia. Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV en Estados Unidos. Se conectan entre 12 y 15 mil hogares a esa hora a través de esas aplicaciones para ver nuestro programa. En España, en cambio, las puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y tenemos reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 de la mañana y en España a las 2 de la tarde. Retomando el tema, en este ejercicio necesario de memoria sobre lo que ha sido y es todavía la función judicial para entender la necesidad de la declaratoria de emergencia, Francisco Garcés de Coavisa resume los argumentos de quien se daba golpes de pecho como consejero de la Judicatura, Javier Muñoz, y luego tuvo que admitir sus delitos para conseguir una reducción de pena.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, le pidió a Javier Muñoz que renuncie a su cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. Lo hizo en vista de que Muñoz fue elegido de una terna enviada por el anterior presidente Lenín Moreno. Muñoz respondió y aseguró que el pedido del presidente representaría una injerencia en la función judicial, lo que tiene expresamente prohibido en la Constitución. Es una clara prueba de parte del gobierno de Guillermo Lasso de meterle mano a la justicia, de intrometerse a esa justicia, porque la carta mismo lo dice, a confesión de parte me relevo de prueba. Y aseguró que no renunciará a su cargo ya que no representa al Ejecutivo. No tiene la facultad de pedirme a mí la renuncia como se la puede pedir a un ministro, como se la puede pedir a un subsecretario, pero pedírsela a un vocal del Consejo de Judicatura que tiene total independencia de cualquier poder del Estado, definitivamente es una arrogación de funciones. El vocal de la Judicatura dijo que le extraña el pedido del primer mandatario. Que un presidente tenga injerencia directa con un vocal que lo representa sus intereses. Tendríamos un presidente que cuando algo no le gusta podría perseguir judicialmente a cualquier persona. Qué nivel de cinismo de este sinvergüenza cara dura, felizmente condenado. Y creo que ya salió libre también, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Para que vean la audacia de esta gente que se da golpes de pecho de honestidad. Mientras más diga que son eso, menos lo constituyen de verdad. Pero la cita viene a propósito de qué. De que es crucial ver cómo se completa el Consejo. Tiene que hacer su terna el Ejecutivo, le queda a la del Legislativo nuevamente. Hay un tercero por completar en la Corte Nacional. ¿Qué perfil de juristas, qué tipo de juristas deberían ser nominados para que no se repitan casos como estos? En primer lugar, experiencia. Tienen que saber cómo se administra justicia en el país. Y no lo va a saber alguien que no ha transitado por un juicio, que no ha patrocinado o que no ha sido funcionario judicial antes en su vida. Un nivel de experiencia. No puede ser una persona muy joven, lamentablemente. Debe haber recorrido, si para ser juez requiere 5 o 10 años de experiencia profesional. No puede ser que un vocal del Consejo de la Judicatura tenga menos experiencia que un juez. Uno. ¿Otro? Probidad. Y esto de la probidad notoria. ¿Definida como la probidad, doctor? Honestidad comprobada. Se dice que Ecuador es un país muy pequeño y que Guayaquil es una ciudad muy pequeña y que todos nos conocemos o sabemos más o menos quiénes son. En el periodismo se sabe quiénes son los periodistas serios y quiénes no lo son. En la función judicial, en la administración de justicia, también. Ya. Tercer requisito, experiencia, probidad, ¿y la otra? Preparación académica. Ok. ¿Usted qué elementos pondría que son claves, aparte de estos, junto con estos, para que no se repita un capítulo como el de este sujeto que usted confrontó y que por no ser usted obsecuente tuvo que irse? Yo, más allá de requisitos de candidatos, yo pondría requisitos del concurso, transparencia, por ejemplo, ¿verdad? De que toda esta documentación sea pública, de que todos podamos ver justamente quiénes son estas personas, incluso para escoger a fiscal o jueces, ¿verdad? Que los exámenes o que todas las audiencias que se hagan para el examen oral pueden ser públicas y que todas las puedan ver y que todos puedan valorar y que todos pueden participar Aquí también. no va a haber concurso, estamos hablando, hablando de la emergencia ya. Claro, y de las ternas, ok. Transparencia. Sí, transparencia es más decir, que nada. Con anticipación decir, estos son los nominados, o una vez que los nominen, someter su hoja de vida a consideración. Exacto, y que se pueda hacer justamente ese escrutinio público, y que ese escrutinio público no sea un saludo más a la bandera. Pero eso también es un problema para muchos de los mejores nominados que no aceptarían, por eso, perdóname, yo no voy a aceptar que a cuenta de que ustedes me nominen y yo acepte, ahora se pongan a expulgar mi vida quién es y quién no es, tampoco así, pues. El precio que tengo que pagar por esta nominación es que cualquier hijo de puta me diga que soy un inmoral, no lo voy a pagar. No de la nominación. Ese es lo complicado. Es decir, es una persona que quiere mantenerse, que quiere ser parte de la vida pública, pero que quiere mantenerse en secreto. Eso es lo peor que hay. Ok. ¿Qué otra cosa aparte de transparencia? Transparencia, el escrutinio público, ¿verdad? Escrutinio, ya. Y más allá de eso, de que esa persona misma salga a la luz a exponerse y decir, miren, esto soy yo, estas son mis credenciales. ¿Qué me quieren decir? Es decir, ¿quién me quiere contradecir? ¿Cómo podemos arreglar esto en el sentido de que... Usted fue uno de los que salió a la luz a exponerse en el caso que yo tantas veces he citado. ¿Valió la pena? Sí. ¿Por? Porque al final la causa lo merecía. ¿Y usted qué hace ahora? ¿De qué vive?
pues sigo trabajando de abogado, sigo trabajando de profesor. ¿No lo bloquearon, no lo aislaron? No. ¿No le hicieron un vacío? En absoluto. ¿No lo persiguieron después? En parte, pero no. A otras personas que les afectaron más y que también se opusieron, las han perseguido todavía. Mira que la pobre María Josefa todavía tiene un sumario disciplinario abierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue de las que se opuso a Muentes en su momento. María Josefa Coronel, que era la delegada provincial del Consejo de la Judicatura, que la nombró con total independencia y nunca la respaldó. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque seguiremos haciendo memoria respecto a casos recientes de corrupción de la función judicial para no volver a repetir la historia. Empezar bien por lo urgente, ahora, para liberar la justicia de la mafia, será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Retomando el tema de la noche, 2 cercanos colaboradores de Wilman Terán tuvieron que delatar sus fechorías para no ser implicados en penas más graves dentro de la corrupción en la cual ellos fueron simplemente fichas ejecutoras y operadoras. Según lo recuerda de esta manera Jacqueline Rodas en esta nota de Ecuavisa. Santiago Cifuentes y Fabricio Herrera, ex asesores de Wilman Terán, describieron ante el juez del caso Pantalla una historia tétrica sobre lo que vivieron en el Consejo de la Judicatura. Cifuentes contó que Terán implantó principios de un grupo subversivo anclado a la guerrilla colombiana, al que su jefe dijo que perteneció en su juventud. Herrera contó cómo empezó todo. Fue una administración llena de secretos, miedos, temores y amenazas. Wilman Terán nos anunció que íbamos a ser víctimas de seguimiento, que él tenía inteligencia y contrainteligencia externa a la judicatura. Estos seguimientos fueron reales. Cuando estaban en viajes o actividades particulares, Terán les llamaba por teléfono y les decía cómo estaban vestidos, con qué personas y en qué lugar. También les mandaba motos con amenazas, según los testigos. El temor creció luego de una sesión del Pleno de la Judicatura en Santo Domingo de los Áchilas. Nos moviliza en medio de una noche lluviosa a una piladora de cacao en Santo Domingo. Al ingresar, él le indica a un grupo de unas 20 personas que saquen los juguetes. En ese momento, estas personas empiezan a portar armas de grueso calibre, escopetas, carabinas y pistolas tipo Glock. Notablemente se encontraban al mando del doctor Wilman Terán. Cifuentes y Herrera describieron la estructura que Terán conformó mientras fue presidente del Consejo de la Judicatura. Ubicaron a la jueza de Santo Domingo, Anabel Torres, como la presidenta en las sombras, con gran influencia y que tenía a su disposición a todo el personal de Terán. Terminaba las reuniones con la frase "deben morir". A ella la ponen a la cabeza de la estructura externa, bajo el alias Diamante o Agente 1. Actualmente está prófuga.
Los Ángeles Negros, encargados de posicionar la imagen política de Terán en su plan para ser presidente de la República. El Ejército Invisible, un grupo de hackers que le filtraban información de la Fiscalía y la Policía y manejaban el Troll Center por $8,000 mensuales. Los Ángeles Blancos, ONGs de derechos humanos que ponían gente en las concentraciones de Terán. Y la Legión Rural, dirigentes de las juntas parroquiales a los que entregó direcciones provinciales de la Judicatura. En la estructura interna estaba el llamado Cerebro, su gente de confianza a la que contrató en nómina del Consejo de la Judicatura. De terror, ¿no? Ya lo olvidaron. Repugnante y asqueroso. Apenas hace 2 años. Y mucha de esa gente que nombró Terán está en el Consejo de la Judicatura. Y muchos de los otros son jueces y fiscales. Muchos. Un Consejo de la Judicatura como ese no se va a repetir. Cualquier cosa que venga es mejor, pero eso tampoco puede ser ni el consuelo ni la comparación. ¿Cómo hacemos para prestigiar este proceso y que comience bien, como he repetido a lo largo del programa, doctor Carlos Luis Sánchez Gaete? Que el gobierno nacional no se olvide en medio de este estado de emergencia que ha declarado, porque hemos vivido en estados de emergencia durante mucho tiempo por diversas situaciones de la sociedad humana ecuatoriana, que se necesitan más recursos humanos y materiales, urgente, que para el presente se deben evaluar y judicializar a los corruptos y para el futuro se debe solventar las bases de la formación de los futuros abogados, jueces y fiscales. Y eso pasa en las universidades y en los colegios, en los gremios. Que para el presente, que esto ya fue dispuesto en el pasado, se termine de implementar verdaderamente el procedimiento o el expediente electrónico. Eso va a dar publicidad y acceso a la justicia. Que se termine de implementar la citación telemática y con eso acaban este ruedo de corrupción que no permite avanzar los procesos. Que las audiencias telemáticas funcionen, porque es ridículo que un juez tenga que usar una plataforma gratuita cuya sesión se acaba en 40 minutos. Pero por sobre todas las cosas, que quienes se involucran en este proceso comprendan que ser funcionario público requiere una vocación especial que no la tiene cualquiera. La misma inquietud, doctor Daniel Curi, ¿cómo hacemos que esto empiece bien? No para repetir el pasado, que de ese tipo seguro no volverá, pero sí para prestigiar esto que debe comenzar. A ver, recordemos que no todo pasado ha sido necesariamente malo. Recordemos que tuvimos una presidenta de la Judicatura como María Carmen Maldonado, que era muy buena. En actual, la vocal Goyes me parece muy buena. A futuro, Alexandra Villasís, que está en una de las ternas, también me parece muy buena. O sea, hay buenos elementos, hay personas que están dispuestas a sacar la justicia adelante. ¿Qué es lo que falta? Un poco más de esa descentralización, ¿verdad? Que la Judicatura, pese a que es autónoma, todavía dependa tanto del Ejecutivo y que no pueda tener sus propios recursos, hagamos que de las propias costas judiciales que se queden en la Judicatura, que los propios dineros de la notaría que se queden en la Judicatura, que los propios dineros de las incautaciones que se pueda quedar en la Judicatura, para de esa manera tratar de invertir en sí misma y no siempre estar a merced o con el gorrito alzado para que le den algún tipo de pedigüeñando un poco de limosna al Ejecutivo para ver si así mejora, porque eso también ¿qué implica? Implica una Judicatura más independiente. Y que eso es lo que realmente necesitamos. Formidable aporte, señores, sobre todo producto de algo invaluable en su caso, aunque los dos son muy jóvenes. Experiencia. María Clara. Cuando volvamos ya en el último bloque, mis 3 preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no y el comentario final de Carlos Vera. Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Ambienza construye calidad desde los cimientos. Cada casa está hecha con materiales de élite que garantizan resistencia, durabilidad y prestigio, respaldados por marcas reconocidas. Construimos con sistema constructivo sismo resistente para mayor seguridad y durabilidad. Las paredes interiores son empastadas y pintadas con pintura de caucho, resistentes al uso y al clima. Sanitarios de losa vitrificada blanca, pisos y duchas con cerámica nacional de alta resistencia. Puertas exteriores resistentes a la intemperie, cubiertas de Eternit, tumbado de gypsum o similar.
Con Ambienza, tener casa propia está al alcance de todos. Desde $145 mensuales. Reconocida como constructora verde, Ambienza diseña hogares certificados con sello EDGE, garantizando eficiencia energética, ahorro de agua y materiales sostenibles. Una construcción responsable con el planeta y tu bienestar. No solo construimos casas, creamos espacios pensados para tu familia, con calidad, seguridad y bienestar. Descubre más en www.ambienza.com. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Vera a su manera, crítico e independiente. Concluye el programa con el rito que ha establecido para este espacio María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Corresponden precisamente las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de responderlas en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para Daniel Curi. Número 1. Es fundamental tener directores provinciales afines a la causa de saneamiento expedito de jueces y fiscales, porque de lo contrario fracasaría, ¿sí o no? Sí. La segunda. ¿Cree usted que como no se ha descubierto en otra provincia otro caso similar al de la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, la justicia en esta provincia es la más corrupta de todas, sí o no? No. La tercera y última. ¿Es sospechoso un abogado exitoso de recibir honorarios por $30,000 o $50,000 mensuales, de repente quiera ser juez por tan solo $5,000 al mes, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para Carlos Luis Sánchez Gaete. Número 1. ¿Calificaría usted como una nueva metida de mano en la justicia, solo que de distinta manera, el impulso que da la Ley de Integridad Pública a una remoción y reemplazo expedito de jueces y fiscales, sí o no? Sí. La segunda. ¿Justifica usted a un juez de lo penal que para evitar el asesinato de su familia tenga que fallar contra lo que expresamente dice la ley, sí o no? Sí. Tercera y última, ¿los jueces sin rostro pueden ser una alternativa para lograr sentencias más justas en el ámbito de lo penal, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Señores penalistas, gracias por su extraordinario aporte a la causa que nos anima toda la semana. ¿Cómo mejorar la justicia? Y solo quiero resumirla diciendo que Carlos Luis Sánchez Gaete pidió apelar a la experiencia, a la probidad y a la capacidad de los funcionarios que vayan a relevar a quienes sean destituidos. Y que Daniel Curi reclamó la necesidad de transparencia, escrutinio público y necesidad de exponerse a la faz pública en este proceso. María Clara. El día de mañana, como siempre, seguiremos tratando el tema sobre cómo mejorar la justicia, por supuesto con nuevos invitados. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pase buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve.
Aquí